Martes 30 de junio, amigas y amigos, buenas noches. De inmediato un repaso por las noticias más importantes de la jornada. Aquí comienza la emisión estelar de Telediario. Bienvenidos. Como parte de la iniciativa Te Prometo Ecuador, el Parque Nacional Cotopaxi se reactiva al turismo con protocolos de bioseguridad. El COE Nacional autoriza actividades en las playas desde el 22 de julio con la implementación del sistema de videovigilancia distanciados del ECU 911. Arcotel desmantela en Guayaquil un sofisticado sistema clandestino de telefonía internacional tipo bypass. Desde Guayaquil llegaron a Quito 21 profesionales de la salud para apoyar en la atención a pacientes de COVID-19 en el Hospital Temporal de Quito, en el Parque Bicentenario. Campañas que muestran el drama de los infectados con COVID-19 se muestran para concientizar a la ciudadanía. Y en lo internacional, este 1 de julio, la Unión Europea abre sus fronteras a 15 países luego de 3 meses de confinamiento por el coronavirus. Comenzamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, declaró la reapertura del Parque Nacional Cotopaxi como parte de la iniciativa Te Prometo Ecuador, que busca reactivar el turismo con la implementación de protocolos de bioseguridad. Con el Cotopaxi de fondo en una finca hotel, lugar privilegiado de la Avenida de los Volcanes, el primer mandatario declaró oficialmente abierto el Parque Nacional del mismo nombre. Declaramos reinaugurar la reactivación de los parques nacionales ecuatorianos a cumplir con una sagrada misión de ayudar al turismo ecuatoriano. Vengan, visiten estos sitios preciosos, hagan turismo. El jefe de Estado dijo que se arreglarán las vías de acceso, se vigilará el cumplimiento de normas de bioseguridad para que los turistas estén tranquilos en su visita. En este lugar se pueden observar aves y disfrutar de la naturaleza. Senderos, cascadas están cerca. Se podrán realizar en la zona del Cotopaxi caminatas y otras actividades. Y mientras estén los semáforos en amarillo y verde, visiten estos sitios especiales que tenemos. Y los espacios son tan abiertos que nos permite tener no un turismo de masa, sino un turismo personalizado. Ecuador cuenta con alrededor de 59 áreas protegidas que se abrirán paulatinamente, indicó el ministro de Ambiente. Es el primer parque que aperturamos y les estamos esperando con los brazos abiertos. Es momento de reactivar el turismo y levantarnos económicamente. Los trabajadores están contentos de retomar sus actividades. Alegres con esta noticia que se va a abrir nuevamente el turismo. De ahí se sustentan muchas familias, incluyendo la mía y la de muchos compañeros. Las áreas naturales son el destino natural para hacer turismo, manteniendo ese distanciamiento social que nos permitirá salir adelante. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Atención a la siguiente información. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la Fiscalía Provincial del Guayas y la Policía Judicial intervinieron un inmueble en la Ciudadela Urdesa, en Guayaquil, en las calles Víctor Emilio Estrada, 1312 y Costanera. En el lugar se descubrió una sofisticada instalación de telecomunicaciones clandestina, conocida como Sistema de Telefonía Internacional No Autorizado tipo Bypass, diseñado para cursar de manera ilegal llamadas telefónicas de origen internacional hacia nuestro país, como si fuesen llamadas locales y causar graves perjuicios al Estado ecuatoriano. El sistema clandestino descubierto tiene una capacidad técnica de 200 canales de voz para llamadas telefónicas. Los equipos permitían procesar las llamadas de origen internacional para luego terminarlas en las redes telefónicas de las operadoras CNTEP y Conecel S.A., las que detectaron técnicamente el tráfico irregular. El fiscal dispuso a la Policía Judicial del Guayas la incautación de los equipos descubiertos como evidencias del delito cometido. La Fiscalía seguirá las investigaciones para determinar a todos los responsables del ilícito de telecomunicaciones descubierto. Revisamos otros temas. Desde que la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de emergencia, la ciudad de Guayaquil fue la más golpeada por el coronavirus. Pero después de 40 días de salir del confinamiento, su reactivación está en marcha. Ecuador fue uno de los primeros países en América Latina en adoptar medidas radicales para prevenir la expansión del virus.
Se prohibieron eventos masivos y se cerraron las fronteras y el ingreso por tierra, aire y mar de personas provenientes del exterior. El 16 de marzo el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción y toque de queda, cuando se registraban 58 casos y 2 fallecidos, asumiendo una cuarentena comunitaria y garantizando la prestación de los servicios básicos y de emergencia. Según varios análisis, la propagación del virus en Guayaquil tuvo varios frentes. Los primeros casos que tuvo Ecuador fueron importados. La mayoría llegó al puerto principal, la ciudad epicentro de la pandemia. Personas que viajaron al exterior por vacaciones y que algunos llegaron incluso asintomáticos, lo que propagó el virus. Otro de los factores fue la indisciplina social. A pesar del toque de queda, se acudía masivamente a lugares públicos y con aglomeración. La actividad de los vendedores informales nunca paró, pues son los que viven del día a día y a pesar de la amenaza, salían en busca de su sustento. Las autoridades locales no reforzaron las restricciones de movilidad dictadas por el gobierno ni fortalecieron los controles. Al 1 de abril de 2020, el 70.4% de los contagios a escala nacional se concentraba en Guayas. La provincia fue declarada zona especial de seguridad. Para el control se creó la Fuerza de Tarea Conjunta entre policías, militares y personal de salud. El Ministerio de Salud y las principales autoridades, entre vicepresidente y ministros, trasladaron a Guayaquil su sede de trabajo. El incremento de fallecidos dificultó la labor del sistema mortuorio que registraba en aquel entonces limitaciones de personal y vehículos. Ante las limitaciones en la atención de las funerarias, el gobierno creó un grupo de apoyo para el levantamiento de personas fallecidas a cargo de Jorge Guatet, que en ese momento se desempeñaba como presidente del directorio de Ban Ecuador. Policías, militares, medicina legal y autoridades de salud se hicieron cargo del tema para dar un entierro digno a los fallecidos. Se gestionó espacios y terrenos en camposantos para funerales unipersonales, sin necesidad de crear fosas comunes. Se ampliaron los horarios de atención en el registro civil y se determinó la gratuidad para emitir certificados de defunción. Las funerarias y camposantos ampliaron la atención sin necesidad de salvoconductos para funcionar durante el toque de queda. En cuanto a los recursos económicos, hasta abril de 2020 se habían destinado $200 millones para equipamiento de hospitales e insumos para protección del personal social. Se contrató 497 nuevos médicos para atender la emergencia, incluso médicos rurales viajaron a Guayaquil para contribuir con la atención. Actualmente la ciudad está en semáforo amarillo y su reactivación en marcha. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, recorrió el Hospital del IES de Esmeraldas y el Hospital Delfina Torres de Concha para verificar la atención y el abastecimiento de insumos. Estas actividades fueron parte de su agenda en la provincia verde. El segundo mandatario, Otto Sonnenhorstner, cumplió agenda de actividades en la provincia de Esmeraldas. Aquí asistió a la suscripción de contratos y cartas de compromiso con gobiernos locales que se beneficiaron con la entrega de $8.2 millones provenientes del Banco de Desarrollo del Ecuador, BD. La prefectura y los municipios de Esmeraldas, Quinindé, Atacames, Río Verde y Muisne utilizarán estos recursos para la ejecución de planes para combatir el COVID-19, asistencia humanitaria, infraestructura sanitaria y fortalecimiento institucional. Las autoridades locales agradecieron la gestión del gobierno central, mientras el vicepresidente felicitó a los alcaldes por sumar esfuerzos que permitirán ayudar a los habitantes en situación de vulnerabilidad. Esto al tiempo de anunciar la construcción del nuevo hospital de Quinindé gracias a una donación del gobierno chino y la ampliación de la capacidad para procesar pruebas PCR gracias a la colaboración del laboratorio de la Universidad Católica. Había un tema legal tributario que ya se resolvió y yo esperaría que durante el mes de agosto ya se pueda firmar el contrato para poder iniciar esa obra. Hemos conseguido tener un termociclador para pruebas PCR. Creo que es un aporte muy importante para la provincia. Tenemos 5.000 pruebas. Y con este equipo que hemos adquirido podemos procesar más de 1.000 pruebas diarias. Sonnenhorstner recorrió además las instalaciones del Hospital Delfina Torres de Concha para constatar su situación actual.
La Casa de Salud fue reaperturada y atiende en la actualidad a pacientes leves y moderados con COVID-19. Tenemos dispositivos, tenemos medicamentos y estamos atendiendo a todos los pacientes que vienen al Hospital Delfina Torres de Concha. También se dirigió al Hospital Básico del IES para verificar la atención que se brinda a la población. El vicepresidente visitó el conjunto habitacional El Coral, donde se edifican en su primera fase 266 viviendas con una inversión de $6 millones, obra que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Para finalizar la jornada, los gremios productivos se reunieron con el vicemandatario para conocer los programas crediticios que tiene la banca pública para impulsar los sectores y retomar la producción. Carlos Flores, Ecuador TV. Las nuevas normas del COE Nacional establecen la apertura de las playas desde el 22 de julio con la implementación del sistema de videovigilancia distanciados del ECU 911. Se mantienen cerradas las fronteras terrestres. Según las nuevas disposiciones, del 1 al 31 de julio se debe avanzar en desescalar el confinamiento y lograr la reactivación del país. Se abrirán las playas del 22 de julio con el sistema de vigilancia distanciados del ECU 911. El listado de las mismas se publicará de manera oportuna. A escala nacional deben implementarse medidas biosanitarias en todos los espacios laborales, familiares y comunitarios. Se mantienen cerradas las fronteras terrestres y continúan suspendidas las clases de los diferentes niveles educativos. Se mantiene prohibido el funcionamiento de bares, discotecas, karaokes, nightclubs, centros de diversión infantil y toda actividad que no garantice distanciamiento social. Siguen prohibidos los espectáculos públicos en espacios abiertos y cerrados, igual las aglomeraciones. Las empresas e instituciones públicas están obligadas a implementar un protocolo de bioseguridad con los lineamientos establecidos en el Plan General para el Retorno a Actividades Laborales. Para los cantones en semáforo en rojo, el toque de queda regirá de 18 a 5 horas. Vehículos particulares circularán 2 días a la semana, incluidas las motos. No circularán sábados y domingos. Taxis, transporte mixto y carga liviana par e impar de lunes a sábado y el domingo circulan sin restricción de placas. No está habilitado el transporte interprovincial. Las actividades laborales del sector público y privado con el 30% del personal. En semáforo amarillo el toque de queda será de 23 a 5 horas, excepto para Quito que se mantiene de 21 a 5 horas. Vehículos particulares circulan pares e impares de lunes a sábado. Los domingos 5 y 19 de julio podrán circular vehículos con placa impar, mientras que los domingos 12 y 26 lo harán los vehículos con placa par. Taxis convencionales, ejecutivos, transporte mixto y carga liviana podrán circular todos los días sin restricción de placa. El transporte institucional circulará sin restricción. Transporte urbano permitido con 50% del aforo. Interprovincial 50% del aforo entre provincias con el mismo color, amarillo o verde. Centros comerciales y restaurantes con 50% del aforo, excepto para Quito, que tendrá que hacerlo con 30%. Se reanudan actividades laborales presenciales en los sectores públicos y privados al 50%, excepto para Quito, que se reanudan actividades al 25% en el sector público. Se autorizan velorios con hasta 25 personas. Además, se permite iniciar actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, museos, parques nacionales, excepto el Parque Nacional Yasuní. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. La capacidad de camas en hospitalización y en unidades de cuidados intensivos está al tope en la ciudad de Quito. El municipio de la ciudad ve en el Centro de Atención Temporal del Parque Bicentenario la alternativa para que los pacientes COVID sigan su recuperación. El Cabildo tiene listo el plan. La metodología es la siguiente: aumentar la disponibilidad de camas tanto para hospitalización como para las unidades de cuidados intensivos de la red de salud del Ministerio como de la Seguridad Social. El ministro del ramo, Juan Carlos Ceballos, ha referido por múltiples ocasiones que los pacientes COVID que no acceden a unidades de cuidados intensivos son atendidos en otras áreas hospitalarias. Es decir, en ningún momento y en ningún caso son impedidos de recibir atención médica. Nadie se ha quedado afuera y lamento escuchar que hay personas que, por ejemplo, buscan en un hospital y que no se les admite, etcétera. Eso no va a pasar, eso no puede pasar. Nosotros tenemos la obligación de admitir a todo paciente. Tanto que las admisiones y derivaciones vienen también a nivel periférico, donde está nuestra fortaleza, donde está la atención primaria de salud. Al momento existe una ocupación total de las camas disponibles para Quito. Esas camas, las 255 camas con las que estamos hospitalizadas en este momento, están llenas, están ocupadas. El Centro de Atención Temporal implementado en el Parque Bicentenario tiene capacidad para 370 pacientes. Al momento están ocupadas 68 camas, según la Secretaría de Salud del municipio de Quito. De aquí en adelante se implementará esta metodología. Se vayan evacuando las camas que ya
han sido consideradas como casos leves o moderados para que acudan a terminar el tratamiento dentro del CAT. Y entonces de esa manera contribuir para que todo el sistema siga fluyendo y siga dando la atención que requiere la ciudadanía. De acuerdo a datos oficiales, más del 91.4% de contagios en Pichincha están en Quito. Hasta el cierre de edición, se reportaron en la capital más de 6.200 personas infectadas. Javier Ceballos, Ecuador TV. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó a beneficiarias del bono Mis Mejores Años que además recibieron alimentos y ayudas técnicas. En la zona se entregaron 500 kits alimenticios. El primer mandatario Lenín Moreno acudió al cantón Rumiñahui y a la parroquia Rumipamba junto al ministro de Inclusión, con ayudas técnicas, alimentos, colchones y ropa para María y Rosa, quienes son beneficiarias del bono Mis Mejores Años. Estamos recorriendo con Iván y con el equipo todo el país entregando alimentos a toda la gente, principalmente a aquellos que menos tienen. Muy bien. Y a Dios le pague. Ahí está, alimentos básicos para ti, que estamos entregando en todo el sector, ¿no? Sí, Dios le pague, sí. Un niño, un nieto con discapacidad del 100%, presidente. Sí. Acaba la señora médica, conjunto con las manuelas, acaban de llevarle ya para hacerle el diagnóstico correspondiente y la valoración. Las ayudas fueron bien recibidas por ellas. Yo quedo bien agradecida del señor presidente y de todos los compañeros del MIES, de todos ellos, y les agradezco infinitamente. Dios le pague. Yo no pensé que me iban a hacer esta visita y me iban a traer tanta ayuda. En el sector, las brigadas que acompañaron a las autoridades entregaron 500 kits con productos de primera necesidad para familias vulnerables. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Le contamos que 21 profesionales de la salud, entre médicos, emergenciólogos, internistas y enfermeras de la ciudad de Guayaquil, llegaron a Quito para prestar su apoyo en la atención a pacientes de COVID-19 en el Hospital Temporal de Quito, en el Parque Bicentenario. La Municipalidad de Guayaquil entregó además una donación de mascarillas, alcohol en gel y medicinas para coadyuvar en el tratamiento de contagios de COVID en la capital. Todos ellos son médicos, emergenciólogos, internistas y enfermeras, quienes enfrentaron y enfrentan la COVID-19 en Guayaquil y que ahora están en Quito para brindar su ayuda y experiencia en el hospital temporal habilitado por el municipio de Quito en el Parque Bicentenario. Katy Barreiro es enfermera. Su vocación por ayudar no ve hora, lugar ni cualquier otro impedimento para ayudar a sanar. Y estamos aquí para dar ese granito de arena para que Quito también salga adelante, así como lo está haciendo la ciudad de Guayaquil. Con Katy son en total 21 profesionales de la salud quienes trabajarán en Quito por un periodo inicial de 15 días. Dar la seguridad de que el quiteño tiene que siempre estar con las medidas de seguridad, nunca estar muy confiado, ¿sí? Salir como cuando sea prioritario salir. Carlos Salvador, director de salud del municipio de Guayaquil, detalló que este personal puede prolongar su presencia en Quito o alternarse con otros especialistas que han expresado su voluntad de aportar al sistema de salud de la capital. Al aporte humano de médicos, la municipalidad porteña entregó al Cabildo de la ciudad capital una donación de insumos médicos y de bioseguridad para apoyar en esta emergencia sanitaria. Hay elementos de protección como son mascarillas, alcohol gel, medicamentos, hidroxicloroquina, paracetamol. Jimena Abarca, secretaria de Salud del municipio de Quito, agradeció el apoyo de la hermana provincia del Guayas y de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Por haber considerado esta estrategia para poder ayudarnos mutuamente y en este caso nosotros recibir la ayuda de este contingente de profesionales de la salud que vienen a apoyarnos. Ellos tuvieron todo el pico más alto de la pandemia en nuestra ciudad. Hacemos un llamado a la reflexión de cuidarnos bastante. De esta manera, la solidaridad entre provincias hermanas se materializa en hechos concretos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Para conocer un poco más sobre esta colaboración, hacemos contacto vía Zoom con el doctor Carlos Luis Salvador, director de salud del municipio de Guayaquil. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Doctor, son momentos en los que debemos expresar la solidaridad, eso lo decía la nota y lo han dicho también los alcaldes de las dos ciudades. Esto hay que recalcar porque Guayaquil no es que está ya con una pandemia controlada o con los casos totalmente controlados, pero sí se encuentra en una situación un poco mejor si hacemos un contraste con lo que está pasando en estos momentos en la capital. Sí, es exactamente lo que usted manifiesta. Nosotros en Guayaquil estamos en semáforo amarillo, pero es un semáforo amarillo condicionado. Siempre tratamos de que
tenga la tendencia a llegar a verde, pero del mismo modo no estamos dejando que sucedan nuevos casos. Entonces, lo que mencionaba yo temprano en la mañana es que tenemos que hacer una reflexión y debemos cuidarnos y seguir todas las medidas que se nos han solicitado, como es el uso de mascarillas, como es el uso de alcohol gel y evitar estar en lugares públicos como se manifiesta. Doctor, ¿en qué condiciones llegan estos 21 profesionales? Entendemos que los requerimientos de la pandemia por más de 4 meses han sido muy exigentes. Trasladarse a otra ciudad implica también algunas consideraciones. Claro, el personal que está acudiendo a la ayuda acá en la ciudad hermana de Quito es personal que estuvo en el pico más alto de contagios en Guayaquil. Este personal viene en buenas condiciones de salud, se los testeó, vienen con la mejor de las predisposiciones y las ganas de colaborar en esta ciudad. En este momento ellos ya forman parte de este contingente que está ubicado en el Parque Bicentenario. Será una atención a pacientes que tienen COVID-19 pero de tipo moderado, pero vienen de algunas especialidades. ¿Cómo se hizo la selección del personal que acaba de llegar a la ciudad de Quito, doctor? Ya, aquí fue un consenso, tanto en lo que solicitaron acá en el municipio de Quito, como también los recursos que nosotros tenemos. Vienen médicos intensivistas, emergenciólogos, clínicos y médicos generales con la experiencia de manejo de pacientes COVID. Adicional vienen también enfermeras y auxiliares en enfermería. ¿Cuál es el tiempo aproximadamente que permanecerán en la ciudad de Quito hasta que se controle tal vez un poco la curva de contagios en la capital? ¿O habría la posibilidad, si lo ha contemplado el municipio de Guayaquil, de ir recambiando el personal para que sigan aprovechando pues, esta experiencia y este intercambio solidario que tanto necesita en estos momentos Quito? En primera instancia, este grupo va a estar 15 días. De acuerdo a cómo se vaya comportando el virus, podemos hacer un cambio de personal y estar enviando cada 15 días un nuevo contingente de especialistas. Los profesionales no llegaron solos, llegaron también a aportes que tienen relación con estos implementos de bioseguridad. Háblenos un poco más sobre esta donación que está haciendo el municipio de Guayaquil. Sí, aparte de implementos de bioseguridad como son mascarillas, guantes, también trajimos alcohol gel, 40 galones, más de 100.000 tabletas entre acitromicina, dicloxacilina, eritromicina, paracetamol y también pruebas rápidas. Director, su mensaje final en estos momentos, sobre todo para la gente que vive en la ciudad de Quito, quizás el exceso de confianza, tal vez el llamado a la reactivación nos está motivando para que incumplamos algunas disposiciones que son básicas y sustanciales para evitar el contagio. No debemos descuidarnos, quizás por ahí podría ir también su recomendación y su mensaje final. Claro, o sea, es comprensible de que se quiera tener una reactivación porque hemos estado inactivos económicamente mucho tiempo, pero vuelvo y repito, debemos ser conscientes, evitar caer en un semáforo rojo, tener más muertes, tener más enfermos, por lo que tratar de evitar las aglomeraciones. El día de hoy, en las pequeñas vueltas que dimos, en los trayectos nos dimos cuenta que había bastante gente y no parecía que estaba un semáforo amarillo. Tienen que seguir haciendo el uso estricto de las mascarillas, usar el alcohol gel dentro de lo que se recomienda. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias y gracias también al municipio de Guayaquil por este acto solidario. Estaremos en contacto y dándole seguimiento al trabajo que va a hacer este personal, estos 21 profesionales que llegan desde el puerto principal. Que tengan una excelente noche. Igualmente, buenas noches. Y nosotros seguimos con más información. Aquí en Telediario le contamos que las ventas informales, la aglomeración de personas y el no uso de mascarillas son factores para un contagio de coronavirus. Estas son las características que comparten las parroquias de Calderón y Cotocollao en el norte de Quito, que lideran las cifras de infectados. Esto ocurre a diario en Cotocollao y esto en Calderón y Carapungo.
parroquias del norte de Quito que suman 600 infectados por COVID-19, en donde parecería que viven una total normalidad y en la que la recomendación de quedarse en casa para no contagiarse del virus no es cumplida. 50% utilizan mascarilla y el 50% no utilizan, andan por acá por el cuello, otros que ni tienen. La gente no se cuida, no, ya que podemos hacer, la gente es así, la gente se arriesga. El comercio informal invade las veredas. Se comercializan todo tipo de productos que son exhibidos en el suelo a menor precio y en varios casos con oferta. Aquí no guardan la distancia de al menos 2 metros entre los improvisados puestos. No importa, al final algunos se tienen que morir en la vida, pues. El riesgo aumenta con la manipulación del dinero, las prendas en venta y de las mascarillas que usan, sin la desinfección o lavado de manos. 20 centavitos lo que le ganamos, pero al menos llevamos algo para la casa, así sea la papita. Los dueños de los locales están preocupados. Afirman que han adoptado medidas de seguridad y sanitarias, pero que no son suficientes por la contaminación. No sé dónde consiguen mercadería más barata que uno. Y los moradores han extremado la limpieza. Estamos enjaulados de nuestras casas. Por ello exigen control. Si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. A estas parroquias se suman otros sectores como el Centro Histórico, el Panecillo, la Ecuatoriana, Chilibulo, que concentran el mayor número de casos. Ante esta realidad de esa lucha que resulta incansable, las autoridades han respondido que no pueden poner un agente de seguridad detrás de cada habitante para evitar la propagación de la enfermedad. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y el mercado de San Roque en el centro de Quito reabrió sus puertas a la ciudadanía con el 60% de operatividad. Los comerciantes se realizaron pruebas de COVID-19 y atienden a los usuarios con las debidas medidas de bioseguridad. Aquí el trabajo comienza muy temprano. A las 3 de la mañana San Roque abre sus puertas a comerciantes y distribuidores. Y desde ese preciso momento inician también todos los controles internos y externos a este centro de abasto. A las 7:30 la atención es al público, pero ahí los controles no se detienen, al contrario, se intensifican. Elizabeth Gómez es la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes Nuevo San Roque. Dice que todo cuidado es válido, pues ha costado mucho trabajo retomar la operatividad. Pruebas del COVID que nos hicimos por parte de cada una, entonces, y que le salió negativo, están aquí las personas. La que por ahora es parcial, primero por el respeto al aforo, y también porque muchos comerciantes han preferido no arriesgarse ante el COVID-19. Porque hay personas vulnerables de la tercera edad que ellas decidieron y no pueden salir. Y hay personas que por el temor no quieren salir. Por ello también la afluencia al centro de abasto es reducida, algo que esperan los comerciantes se modifique con el pasar de los días. Sí, poco cliente está entrando todavía hasta acostumbrarse. Vuelvan otra vez al mercado de San Roque, ya está todo como antes se podría decir, con los nuevos protocolos. 2 accesos están habilitados en el mercado para tener un mayor control. Los comerciantes también realizaron un llamado a la ciudadanía para que no se compre nada que se oferte en el exterior de San Roque. Alex Llanos, Ecuador TV. 20:27. Los cantones Sevilla de Oro, Salitre y Aguarico, que se encuentran en color verde dentro del semáforo epidemiológico, pueden retomar de manera presencial la atención en los centros de desarrollo infantil. En estas localidades existen 9 de estos centros, los cuales permitirán a las madres de familia y jefas de hogar reactivar su economía, pues sus hijos accederán a los servicios de protección. 336 mujeres se beneficiarán con la disposición aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia. Y la campaña Reactivación Segura que impulsa la Gobernación del Guayas favorece a los sectores productivos. 600 transportistas del Guayas se beneficiaron con la aplicación de pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Con el fin de garantizar la salud del sector productivo y su entorno, 600 conductores de la Unión Provincial de Cooperativas de Transporte Urbano del Guayas se beneficiaron con pruebas de COVID-19. Tiene por objeto verificar el estado de salud de todos los guayasenses. Seguimos recorriendo todos los cantones precisamente para darle este beneficio, además de estas pruebas que van a ayudar a identificar si tienen el COVID o no. Los agremiados se mostraron respaldados con la acción gubernamental que les permitirá laborar con más confianza, descartando la presencia del coronavirus. Mucho agradecimiento al señor gobernador, el señor Duarte, para esta contribución a la comunidad, especialmente a un grupo de conductores del transporte urbano aquí de Guayaquil. Todavía no estamos lejos de esta pandemia, estamos con esto y ojalá que todos los compañeros salgan negativos y podamos seguir trabajando.
El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, señaló que el propósito es que representantes de gremios e instituciones realicen sus actividades de forma segura. También hemos beneficiado al pueblo Montubio, también hemos beneficiado a los diferentes cantones, comerciantes de diferentes cantones, es decir, nuestra ayuda siempre va a estar en el territorio, siempre va a estar con quienes más lo necesitan y con quienes más necesitan el apoyo del gobierno nacional. Desde el inicio de esta campaña y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, hasta el momento se han realizado más de 20.000 pruebas. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y a esta hora revisamos las últimas cifras de COVID-19 actualizadas por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud informa las cifras de coronavirus que se registran en nuestro territorio. Hasta el momento, se tomaron muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas a 147.212 personas. Se reportan 5.900 pacientes recuperados, 7.243 casos con alta hospitalaria, 14.451 alta epidemiológica, 79.140 casos descartados, 56.342 casos confirmados y 4.527 personas fallecidas. Las provincias que registran el mayor número de contagios son Guayas, con 15.012 casos, Pichincha 7.720, Manabí 4.445, Los Ríos 2.269, El Oro 2.022, Santo Domingo de los Áchilas 1.977 y Azuay 1.762. Un paciente que se enferma de gravedad con coronavirus pasa por procedimientos médicos que son traumáticos y dolorosos. Experimenta imposibilidad para respirar y asfixia. En algunos países se realizaron campañas para mostrar el drama por el que pasan los infectados, para concienciar a la ciudadanía. Cuando un individuo se contagia de gravedad con coronavirus, pasa por un auténtico viacrucis, como por ejemplo la imposibilidad de respirar con normalidad. Experimentan una sensación de asfixia permanente, así lo indica David Larreategui, médico internista. Y a eso le sumas que la oxigenación del cuerpo cae por debajo, por límites muy alarmantes, entonces los tejidos del cuerpo no pueden oxigenar bien y empieza a haber varias fallas, principalmente pulmonares, cerebrales, renales. En Chile, un país con altos niveles de contagios, en poblaciones que van desde los 25 hasta los 50 años, se realizan campañas mediante videos en los que médicos se tapan la boca, la nariz y hacen un pequeño orificio para respirar. Todo esto para ejemplificar la dificultad que tiene un paciente para oxigenarse. Generalmente se prende. A ver si piensas un poco mejor en exponer a tus hijos, a ti mismo. Una afectación tal del pulmón que se llena de líquido que prácticamente la entrada de aire para que el paciente pueda respirar disminuye de manera drástica. El calvario no termina ahí. El procedimiento médico para atender a un paciente con COVID-19 puede ser traumático. Primero se separan por completo de sus familiares, son atendidos de manera aislada en zonas específicas y si a pesar de los cuidados empeoran, no queda otro camino que intubarlos, como se aprecia en el siguiente video de una campaña denominada Cuídate, joven. Están inconscientes, están completamente sedados porque nadie de nosotros es capaz de mantener un tubo en la tráquea. Imagínate, está pasando por las cuerdas vocales y todo. Claro. Entonces es imposible que nosotros podamos mantener un tubo y para eso tú tienes que estar sedado y analgesiado. El tiempo promedio que pasa un paciente en estas condiciones es de 10 a 12 días, desconectado de la realidad. Y si no presenta una mejoría, probablemente no se enterará ni siquiera de su propia muerte. Si en el mejor de los casos se recupera, podría quedar con secuelas. Y además, el mismo problema que deja la ventilación pulmonar. Hay problemas asociados a la fibrosis pulmonar y a daño pulmonar que puede ser continuo y constante. Por todas estas razones, si usted no quiere pasar y ver a sus familiares transitar por este dolor y sufrimiento, utilice mascarilla, lávese las manos y guarde, sobre todo, el distanciamiento social. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Continuamos, tenemos más información para todos ustedes. Finalizaron las intervenciones de los abogados y la Procuraduría en la audiencia de apelación del caso Sobornos 2012-2016. La diligencia continuará este miércoles a las 13 horas para conocer la réplica de la Fiscalía y las contrarréplicas de la defensa. Esta audiencia se efectuó con la asistencia de 7 abogados a la Corte Nacional de Justicia y otros 13 participaron vía telemática. A la modalidad virtual también se conectó la jueza Dilsa Muñoz, miembro del tribunal.
La diligencia se desarrolló pese a que uno de los abogados de la defensa se reportó con COVID-19. De esta manera ya son 3 los juristas con coronavirus. Estuvimos en salas contiguas, pero evidentemente sí preocupa a toda la defensa porque es un tema de salud. En lo personal yo estuve sentada al lado del doctor Paulo Caña y lo vi y puedo decir que vi con mis ojos cómo él se empezó a sentir mal. En el tercer día de audiencia, los abogados de los 20 condenados por cohecho agravado finalizaron con la presentación de los argumentos por los que apelaron la sentencia de 8 años. Entre ellos están las defensas del ex vicepresidente Jorge Glass, del ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mira, Walter Solís, entre otros exfuncionarios considerados por la Fiscalía parte del círculo cercano del exmandatario Rafael Correa. ¿Cuáles son los puntos reiterativos? Uno, la notificación de la sentencia recién fue el día miércoles. Segundo, que se tomaron como verdaderos los testimonios de coprocesados, tanto como de Pedro Verduga como de Pamela Martínez y Laura Terán. Mientras los abogados de las cooperadoras eficaces, Pamela Martínez y Laura Terán, quienes recibieron una pena reducida en un 40%, presentaron sus argumentos de apelación en una audiencia reservada. Ya que existe por mandato legal la reserva de información y esta información es de carácter restringido. Esta apelación se sustenta en la no valoración por parte del Tribunal de Instancia de las pruebas aportadas por Pamela Martínez. Finalmente, el procurador Íñigo Salvador solicitó se esclarezca en la sentencia cómo se efectuará el pago de los 14.7 millones de dólares de la reparación integral. La diligencia continuará este miércoles con la presentación de la réplica de la Fiscalía y posteriormente las contrarréplicas de los abogados. Olga Velasco, Ecuador TV. Mientras que para este 15 de julio a las 9 horas se fijó la audiencia de juicio en contra del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado y 3 personas más procesadas por el delito de peculado. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contrataciones que efectuó la SECOM para mejorar las sabatinas durante el anterior gobierno. Esta diligencia se difirió por 2 ocasiones, por ello en la providencia de la Corte Nacional de Justicia se señaló que la cita judicial será improrrogable. El 21 de octubre de 2018, Fernando Alvarado se fugó del país luego de retirarse el dispositivo de vigilancia electrónica que mantenía como parte de su medida cautelar. El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Carlos Luis Tamayo, presentó en la Fiscalía una denuncia contra varios funcionarios del IES por actos de corrupción. Según Tamayo, hay irregularidades en compras públicas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo que ascienden a 10 millones de dólares. Escuchemos más. La primera denuncia son por 17 procesos que suman un monto de perjuicio de 7 millones de dólares. No existe vestigio de que el producto haya sido entregado en algún momento. En algunos se determina que existe un sobreprecio. El segundo caso es por productos recibidos en bodega. Existe una empresa por temas neurológicos que entregó 2 tipos de productos. El primer producto era unas fresadoras. Al abrir las cajas que se encuentran en bodega, se evidencia que no estaban las fresadoras de la misma calidad y de las mismas especificaciones técnicas. Al abrir las cajas de las placas cervicales, en lugar de existir placas cervicales, habían glucómetros. Es decir, el producto que se encontraba al interior del hospital no era el producto que se había contratado. Y por segunda ocasión, la Fiscalía allanó el edificio Cuo en Guayaquil, donde vivían Daniel Salcedo y su novia Jocelyn Mieles. En el mismo lugar, sujetos vestidos de policía se robaron la bitácora y videos de seguridad el pasado fin de semana. Aunque esta es la segunda ocasión que los agentes de la Fiscalía allanan el edificio Cuo en Guayaquil, la delincuencia organizada ya se les había adelantado. Este domingo, sujetos uniformados de policía robaron en el lugar, fueron directo a la recepción y se llevaron bitácoras, documentos recientes y los videos de seguridad. La primera vez los agentes fiscales llegaron hasta el piso 11, donde Daniel Salcedo vivía con su novia Jocelyn Mieles. Este lunes intervinieron el 5º piso, que también era habitado por Salcedo, donde solo encontraron ligueros y cintas para envolver billetes. Según personal que trabaja en el edificio, la información sustraída es nueva, pues los registros anteriores yacen en manos de la Fiscalía. Por este caso, 21 personas tenían que rendir versión en la Fiscalía del Guayas, entre ellos miembros de la familia Bucarán y talentos de pantalla. Sin embargo, solo una persona rindió su declaración libre y voluntaria. La abogada de Abraham Muñoz y otros pidieron diferir la audiencia,
y algunos no han aparecido. Salcedo también tiene una suite en las Torres de Colón al norte de Guayaquil, donde presuntamente mantenía reuniones secretas. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Frente a los casos de corrupción registrados en los últimos días en los que se descubrió el mal uso de carnés de discapacidad, varios organismos se pronuncian. La adquisición de bienes con el uso de carnés de discapacidad para las personas vinculadas con actos de corrupción muestra el rechazo total de Betsabe Pilaloa, presidenta de la Asociación de Hemipléjicos, Cuadraplégicos y Parapléjicos del Guayas. Porque para una persona con discapacidad que no tiene dinero, anda de Herodes a Pilato queriendo obtener el carnet de discapacidad. Para los niños con discapacidad, sus mamitas andan de un lado para otro. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que realiza la observancia de las políticas públicas, también hace un pronunciamiento. Hacer un llamado consciente a la ciudadanía, a las personas que tienen acceso y principalmente a las autoridades. Por parte del Consejo Nacional de Discapacidades y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se realiza una auditoría de todos los vehículos importados con carnés de discapacidad. Va a permitir tener claridad de quienes en realidad tuvieron o han hecho mal uso de esta condición para haber abusado principalmente desde la importación de vehículos y otros beneficios. Los organismos apoyan todo tipo de investigación que se realice en torno a este tema, de parte de las entidades competentes. Y que se persiga completamente a los culpables. Este caso continúe y ellos sean castigados de forma ejemplarizadora. Para que esto se aclarezca, para que esto no se repita, para que estas cosas no se den. Cabe destacar que desde mayo de 2013 la emisión de los carnés de discapacidad está a cargo del Ministerio de Salud Pública, en un proceso de evaluación, verificación médica y psicológica. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Cambiamos de tema, continúan las denuncias de ciudadanos que tienen excesos en las planillas de energía eléctrica. Le contamos el caso de Doris Lema, quien al mes cancelaba $30 y en mayo le llegó una planilla por $2.361. Es decir, la empresa eléctrica de Quito le pidió cancelar un valor mensual que corresponde a 19 edificios de 4 pisos. Desde el 26 de mayo, Doris Lema no puede conciliar el sueño. Ese día intentó pagar su planilla de luz eléctrica y le salió un valor desproporcional, $2.361,88. Pensó que era un error del internet, pero no. Días después le llegó su planilla física por ese mismo monto. Al ver este valor, que realmente es abismal, inmediatamente tratamos de comunicarnos. Bueno, en la emergencia todo estaba cerrado, entonces dijimos, bueno, vamos a esperar. Sin embargo, ya han pasado estos meses, ya estamos en el mes de terminando junio, ingreso a julio y hemos estado insistiendo. Doris cancelaba $30 mensuales. Vive en un departamento en un edificio que tiene 4 pisos y cada uno tiene su medidor propio. Si fuera un valor acumulado del edificio sería $120, pero a ella le pidieron pagar $2.361. Es decir, debe pagar por 19 edificios de 4 pisos. Y no lo harán. Y han sido a veces días o noches que hemos pasado muy preocupados. Lo más grave del proceso es que el medidor se encuentra a nombre de una persona que ni siquiera conoce y nunca ha vivido allí. Es un tema de la empresa eléctrica. Son ellos los que tienen que realmente no solo decir arreglo una base de datos y paso el medidor de una persona que ha vivido años aquí al nombre de otra que es totalmente desconocida para nosotros. Han buscado una respuesta de la empresa eléctrica Quito, pero no han tenido ningún arreglo. Casos como los de Doris son común encontrar en las afueras de la entidad, a donde acuden los quiteños en búsqueda de una solución. ¿Cómo puedo pagar de una propiedad que yo no tengo? Y yo estoy constando con mis comprobantes que está día a día, he pagado todos los meses para no hacerme de acumular. Obviamente, si tienen alguna inquietud, si es que se ha generado como un reclamo, deberían esperar la resolución del reclamo para nosotros identificar si efectivamente hay algún problema en ese sentido o si se ratifica el valor. Pero la queja ciudadana es que no responden y que les piden pagar para luego arreglarles el problema. Es cierto que no hay una respuesta inmediata, pero no todos los requerimientos recetados son procesados. En los casos que se registren inconsistencias se emitirán notas de crédito con valores a favor que serán devengados en los meses siguientes. María Elena Vaca, Ecuador TV.
Mientras tanto, la gerencia de la empresa metropolitana de agua potable anunció a través de un comunicado de prensa que se suspende de manera temporal la atención al cliente de la institución tras la realización de pruebas PCR de COVID-19 que dieron positivos en el personal de primera línea. La entidad activó el protocolo de salud y se ordenó el aislamiento del personal que dio positivo en dichas pruebas. No habrá modificaciones al calendario electoral por la emergencia sanitaria. El Consejo Nacional Electoral ratificó que se mantienen las fechas para la primera y segunda vuelta presidencial el 7 de febrero y el 11 de abril de 2021 respectivamente. A través de un comunicado, el Consejo Nacional Electoral anunció que no modificará el calendario electoral. Ratificó la vigencia y ejecución de la planificación que fue aprobada el pasado 12 de marzo. Ocurre luego del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, en el que señaló que un cambio en el proceso que está en marcha es inviable porque atenta contra los plazos y términos establecidos en el Código de la Democracia. Termina plazos de atención a los recursos que interponen las organizaciones políticas durante el proceso electoral y tienen que ser respetados. Atamaín, ante la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo, dijo que ya se han cumplido 4 actividades del cronograma. La última fue el 19 de junio con la entrega del registro electoral a las organizaciones políticas. Con la decisión, el calendario queda de la siguiente manera. Entre el 9 y 23 de agosto, la selección de candidatos en partidos y movimientos políticos. 17 de septiembre, la convocatoria a elecciones. Entre el 18 de septiembre y 7 de octubre, inscripción de postulantes. El 17 de enero de 2021, por primera vez, se llevará a cabo el debate de primera vuelta. El 7 de febrero, elecciones presidenciales de asambleístas y parlamentarios andinos. Y la segunda vuelta, el 11 de abril. Y en un solo día el voto, pero con medidas de bioseguridad, que lo único que tenemos ahora como directrices para evitar contagios es el distanciamiento social. Sin embargo, está en debate si el CNE tendrá todos los reglamentos para que se lleve a cabo el periodo electoral tras las reformas al Código de la Democracia. Hay que hacer los reglamentos de inscripción de candidaturas, hay que hacer el reglamento del proceso de democracia interna y que ya deberían de estar aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Atamaín mencionó que debido a la crisis sanitaria se ampliarán el número de recintos electorales en el país. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora le compartimos la historia de Segundo Siccha, un emprendedor que demuestra que no hay límites para la discapacidad y elabora bandejas de desinfección en la Avenida Occidental y Legarda, en el norte de Quito. No siente cansancio y si lo sintiera tampoco lo reflejaría. Es Segundo Siccha, de 57 años, que modela con precisión una lámina de metal que en pocos minutos será una de las cientos de bandejas de desinfección que comercializa en su local, Sig Metal, ubicado en la Avenida Occidental en el norte de Quito. Bueno, yo hago todo lo que es en hierro. Todo lo que es hierro forjado, trabajo en acero inoxidable. En 2001, Segundo caminaba por la avenida Mariana de Jesús, cuando una volqueta perdió el control y se fue encima suyo. Perdió sus 2 piernas. Pero esa experiencia no le detuvo y tras una semana de permanecer en el hospital siguió adelante y encontró en el trabajo del hierro un sustento de vida. Dije, aquí voy a ser de ejemplo o de lástima. Entonces dije, yo voy para arriba, yo voy a ser ejemplo. Y eso tomé la decisión y con la ayuda de Dios, aquí estoy. Creó entonces una silla de ruedas especial que le ayuda a realizar su trabajo. Entonces aquí pintamos, aquí trabajamos todo y va a colocar. Los motores de las puertas, yo tengo una escalera que yo me trepo arriba y coloco las puertas. Gracias a Dios, o sea, no me sobra, pero tampoco me falta. En esta crisis sanitaria, Segundo tuvo que permanecer casi 3 meses en casa, pero cuando se animó a regresar lo hizo con fuerza y ahora comercializa estos artefactos en la Avenida Occidental y Legarda y entrega directamente a su domicilio. A él lo admiramos mucho porque es un gran emprendedor, un emprendedor donde que saca siempre adelante. No importa lo más duro que sea, pero él es nuestro ejemplo a seguir realmente. Segundo adaptó su vehículo y lo maneja con precisión. Por ello, manda un mensaje.
Yo me doy cuenta que esta vida es para gente valiente. Y la discapacidad no está en las piernas, sino está en la cabeza. Entonces yo dije, no, yo voy adelante y todo lo puedo. Yo trepo escaleras, yo nado, yo manejo el carro. O sea, para mí yo digo, puedo hacer todo. Entonces todo. Estaré limitado a ciertas cosas, pero yo en mi mente está que todo lo puedo. La discapacidad no es un límite, sino el comienzo para innovar. María Elena Vaca, Ecuador TV. En Telediario es momento de revisar las noticias internacionales y comenzamos con las investigaciones científicas para encontrar una cura contra la COVID-19. Continúan a escala mundial las investigaciones para encontrar un inmunizador contra el nuevo coronavirus. La vacuna se vuelve cada vez más urgente a medida que las naciones abandonan el confinamiento. La nueva normalidad empezará de lleno en los países de la Unión Europea desde este 1 de julio, con la reapertura de las fronteras exteriores. El proceso se realizará de forma paulatina para precautelar la seguridad sanitaria y en esta ocasión tan solo 15 países recibieron la aprobación para visitar los Estados miembros. Aunque cada país tendrá la potestad de aprobar o rechazar el ingreso de ciudadanos de alguna nación específica, el criterio común es que los casos confirmados de COVID en los países de la lista sean similares o inferiores a los de la Unión Europea por cada 100.000 ciudadanos. China, el país foco de la pandemia, está en la lista de aprobados siempre y cuando también permita el ingreso de ciudadanos de la Unión Europea, mientras Uruguay es el único país de América Latina en el listado. Estados Unidos, al contrario, no se encuentra entre los aprobados, ya que no cumple los criterios establecidos. Pero a pesar de las precauciones que toman las autoridades, estas también piden prudencia a los visitantes y a sus ciudadanos. Con la reapertura de las fronteras pido a todo el mundo que redoblen la precaución, que tengan bien en cuenta las normas de higiene, de distanciamiento social, el uso de las mascarillas de protección. Podemos circular, pero debemos ser muy exigentes para poder circular siempre y que no se tenga que volver a cerrar. Una vez aprobada y aplicada esta primera apertura de fronteras, cada 15 días se hará una revisión de la lista para incluir o suprimir a países, según la evolución y manejo de la pandemia en su territorio. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y le contamos que el Ejército de Colombia informó de un segundo caso de violación de militares contra una menor de edad indígena en el departamento de Guaviareque. Mediante un comunicado, la institución lamentó lo ocurrido e indicó que el proceso disciplinario fue pedido por la Procuraduría Regional a comienzos de este año y según el Ejército, la entrega del caso al Ministerio Público está en trámite. Este hecho ocurrió en septiembre de 2019 y se suma a la violación de la semana pasada de una niña de 13 años. 21 horas en punto, así finalizamos la emisión estelar de Telediario. Mañana las noticias muy temprano de la mano de Sofía Montoya. A continuación su programa de emprendimiento desde cero. Excelente noche.